Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a la casa de nuestro Padre Celestial, lugar que tenemos para adorar en espíritu y en verdad. Y vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos aquí ante tu presencia, agradecidos por este día más de vida que nos has dado, agradecidos, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor, agradecidos por permitirnos llegar hasta tu casa, Padre, con el único propósito de adorarte, alabarte y darte toda la gloria, la honra y el poder a ti, Señor. Guía en esta reunión, Señor, todo lo que aquí se haga, que sea siempre con un corazón contrito y humillado, aceptando, Señor, aceptándote como nuestro único y suficiente Salvador. Apura los pasos de aquellos hermanos que aún vienen en camino, Señor. Protégelos de todo mal. Y gracias, Padre, porque sabemos que tú estás en nosotros. Gracias por todo, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Los invito a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 43 al final. Dice, Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y ese Hijo del Hombre mora en nuestros corazones. Le hemos aceptado así. Y lo que más me impacta, hermanos, de aquí, es de que cuando se llamó a Felipe, sígueme, no dijo, pero tal cosa, pero, dice, ¿qué hizo? Le siguió. Que ese sea nuestro sentir, hermanos. Seguir a nuestro Señor en las buenas y en las malas. Porque todas son para nuestro bien. Grupo de alabanza. Por favor. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, a adorar su presencia en este lugar y a gozarnos de hacerlo, que tenemos la libertad de poder hacerlo, levantar nuestras manos, aplaudir, lo que sea, que podamos hacerlo en espíritu y en verdad, como dice la palabra del Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Digamos todos juntos, cuán grande es Él. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el
y agradecidos estamos por ese sacrificio en la cruz que tú hiciste. Gracias, Señor. Gracias por poner tus ojos en esta humanidad, en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por derramar de tu amor. Gracias, Padre, porque tú no eres egoísta, sino que todo lo contrario, eres misericordioso y justo, Dios. Oh, Padre, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos las gracias. Queremos seguir alabando, adorando tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por toda la libertad que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. anteúltimo verso, dice: ellas van guiando, pues al cielo voy. ¿Estás seguro de eso, mi hermano? Amén. Dele otro fuerte aplauso a nuestro Dios. El Señor nos guía, dice que estamos tomados de su mano, que Él toma nuestras manos y no nos dejará hasta que lleguemos a su presencia, hasta que terminemos de recorrer el camino. La única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. A ver esa parte. Eres tú, Dios, tú, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi
Claro que sí. Mi único motivo para vivir es tu Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Amén. Bendiga a su hermano. Dese aplauso al Señor y bendiga a su hermano. Está en la casa del Dios Todopoderoso. Denle un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Te quiero mucho. Te extrañé, mi hermano. Todo eso que conlleva la comunidad, hijos de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Nos vemos. Santiago es un reencuentro con nuestros hermanos. Hola. Muy bien. Adoramos, Señor, en espíritu y verdad, levantando las manos al cielo en santidad. Tu santa y dulce presencia podemos sentir. Unidos todos cantamos en adoración. Tomados de las manos, unidos como hermanos, por la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador.
Señor, por ese sacrificio que tú hiciste, que nuestra mente finita no lo alcanza a comprender en su totalidad. Sin embargo, tú antes de la fundación del mundo ya lo habías planeado, Señor. Y esa es una muestra de tu amor, de tu misericordia, Señor, por cada ser humano, por cada individuo, Señor. Ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, los hiciste por mí y por todos los que están presentes en este lugar y por toda la humanidad, Señor. Gracias por ello. Gracias porque a través de él hoy tenemos redención. Hemos sido comprados por la sangre que tú derramaste, Señor. Gracias que podemos alcanzar salvación, porque nuestro destino es alejado de ti. Pero gracias por tu Hijo Jesucristo, que actuó de mediador entre tú y nosotros, Señor. Gracias que a través de él hoy podemos alcanzar la salvación a través de tu gracia, Señor, que es recibida por fe. Oh Señor, alabamos tu nombre, alabamos tu misericordia, alabamos tu bondad. Alabamos, Señor, y adoramos lo que tú eres, Señor. Como dije al principio, incomprensible muchas veces para nosotros. Pero sin embargo es una muestra de tu misericordia, Señor. Es una muestra de tu amor. Queremos seguir adorándote, Señor, en nuestros corazones, en espíritu y en verdad. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo
banco, tómelo de la mano y dígale que Dios te bendiga. Ore, tenga una oración de 20 segundos, de un medio minuto, por su hermano, por quien está a su lado. Reconozcan juntos que el Señor es Dios, que Él murió por cada uno de nosotros. Vamos a celebrar la cena hoy. Vamos a estar recordando ese momento en el cual el Señor Jesús fue crucificado. Y lo hizo por amor, por misericordia de su creación. Oh, Señor, bendiga a su hermano, ore por él, no tenga vergüenza. Abra su boca y háblele al Señor con lo que siente en su corazón. No dude ni un instante, mi hermano. Oh, Señor. Oh, Señor, bendice. Tanto en las buenas como en las malas, gracias, Señor. Las buenas para disfrutarlas y las malas para crecer, para edificar nuestras vidas, para tener un mejor vínculo con el Señor. Si no sabemos aceptar las malas, tampoco estaría de más todo esto que hemos estado estudiando de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy nos toca la última, la Odisea, una iglesia muy particular también. Dios se encargó de dejar estampado en su palabra estas 7 iglesias para que nosotros pudiésemos meditar con lo que le dice, con lo que reclama, con los elogios, con los reclamos y con las formas en las cuales ellos podían acomodar las situaciones de acuerdo a las circunstancias en las cuales estaban transitando. Y no es la excepción la que vamos a ver hoy. Vamos a ver una iglesia de la Odisea también, con la cual no recibe ningún elogio por parte del Señor, sino que son todos críticas. Entonces digo yo, me voy de la iglesia. Ya estoy cansado, que me compliquen y esto, aquello, lo otro. Pero vamos a ver por qué el Señor hace eso, ¿no? Si en este tiempo en el que escribió Juan y envió las cartas a las distintas iglesias,
eran críticas para la Odisea, no quiere decir que siempre fueron críticas para la Odisea. Era lo que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Cuando Epafras fundó la iglesia junto con Pablo, si mal no recuerdo, sobre todo Epafras, que era de Colosas, funda esta iglesia. Obviamente que la iglesia se desarrolló en el buen camino, tuvo su apogeo, pero ahora estaba viviendo una situación en particular. Estaba viviendo una situación referente a su relación personal con el Señor. Y entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Una iglesia que realmente fue indiferente al Señor en el momento que recibe la carta y el llamado de atención del Señor. Una iglesia que se estaba comportando en forma indiferente. Padre, en el nombre de Jesús queremos adorarte y alabarte ahora a través de tu palabra, Señor. Queremos que ella penetre en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente y que sea atesorada, Señor, para enriquecer nuestro espíritu, Dios, conocerte mejor a ti. Y si hay algo que en nuestras vidas o en la iglesia hay que arreglar, Señor, que sea a través de tu palabra, Señor, tú indicándonos el camino y la forma de lo cual lo debemos hacer. Haznos que en cada uno de nosotros se desarrolle ese espíritu de sensibilidad a tu voz. Que seamos capaces de poder oírte, Señor. Cuando leamos tu palabra, cuando oremos, cuando estemos escuchando tu palabra también, Señor. O por las circunstancias en las cuales nos toca vivir. Que podamos escuchar tu voz, Señor, para corregir, para instruirnos, Señor, en el camino que debemos andar. Te alabamos, Señor, te adoramos. Realmente nos gozamos de poder estar en este lugar delante de tu presencia, Señor, y permite que esa palabra que vamos a leer ahora, Señor, sea de bendición para todos los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos con una pregunta, mis hermanos. Si alguien toca a la puerta de tu casa, un día cualquiera, toca a la puerta de tu casa, tú atiendes y te piden agua, ¿qué haces? Le das agua. Ahora, ¿qué agua le das? Si hace frío, agua natural. Si hace calor, agua fresca. Agua fresca. Algo que pueda ser tomado. Si usted va al baño y saca agua tibia y le da agua tibia. ¿Usted ha tomado agua tibia? Yo sí. Yo sí, por la garganta también. Sí. Y la verdad que te produce tipo náuseas, ¿no? Deseos de, como el pez con Jonás, ¿no? De vomitar, de que no te cayó bien. Entonces cuando una persona te va a pedir agua, lo lógico es que tú vayas, tomes agua fresca de la heladera y le das. Entonces esa persona puede saciar su sed. Si le das agua tibia, le estás haciendo un mal. Y si le das agua caliente, eso puede ser otra cosa probable, porque puede preparar un té o un mate y disfrutar de un ¿cómo es que se llama? Una infusión. Ahí está, exactamente. Y es algo agradable al cuerpo. ¿Ah? Entonces ahora vamos a estar leyendo en Apocalipsis 3, 14 al 22. Y vamos a estar hablando acerca de lo que pasaba en la iglesia de la Odisea. La Odisea estaba a 65 kilómetros de Filadelfia, en la zona del Asia Menor, para los que no saben, lo que hoy llamamos como país Turquía. Las 7 iglesias de las cuales hablamos ya de 6 y hoy va a ser la última, ellas están ubicadas muy cerca unas de otras y todas en el mismo país de hoy que se llama Turquía. Actualmente se pueden visitar todos esos lugares, en algunos lugares hay otra ciudad en la cual se llama con otro nombre. Fue fundada por Antíoco II en el 261 al 246 a.C. y su nombre significa justicia del pueblo. Y ese nombre fue puesto por Antíoco en honor a su señora que tenía ese nombre. Para honrar a su señora, cuando fundó esa ciudad, le puso ese nombre. Era un centro bancario de alto vuelo. Como quien dice hoy, ¿cómo es que se dicen los economistas? Un centro donde la bolsa se movía muchísimo, sin celular,
¿no? Pero la bolsa económica se movía muchísimo en aquel sitio, en esa ciudad. Y también era un centro de mucha administración bancaria, pero también era un centro textil en donde la lana de las ovejas negras se vendía a gran precio y se hacían trabajos de hilado y todo lo que conlleva al término del tratamiento de la lana. La ciudad era sumamente próspera, la gente era muy bien, estaban económicamente la mayoría de ellos y tenían trabajo permanentemente. Fue asediada también, como vimos en las otras, por el terremoto, pero en el año 61 fue destruida. Uno de ellas no se aceptó ayuda de nadie, esta ciudad no aceptó ayuda de nadie, sino que en su forma orgullosa de ser, la volvieron a refundar con sus propios medios. Fue restaurada. La industria textil, como les decía, se destacaba especialmente en la lana negra, fina, para hacer también alfombras. Esto daba mucha vida comercial a ese lugar. Era sede de una escuela de medicina y se destacaban en ese lugar los oculistas. Y tenían una famosa colirio en aquel lugar en el cual la gente iba en busca de eso para solucionar sus problemas en la vista. La iglesia muy probablemente fue fundada por Epafras de Colosas, como les decía hace un momento. Había termas en la iglesia, en la ciudad había termas, había teatros, había estadios, había gimnasio, o sea que era una ciudad muy completa y que tenían todos los atractivos de aquel tiempo, estaban allí en esa ciudad. Fue destruida por Temur, un guerrero asiático, en el 1042. Leemos la palabra de Dios. Y escribe al ángel, capítulo 3, verso 14. Dice así, el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué le parece, hermano, esta descripción de la iglesia? Se pensaban una cosa y la palabra de Dios enviada a través del apóstol Juan en la visión les dice, ustedes son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Un montón de gente reunida ahí, leyendo la carta al pastor, leyendo la carta a la iglesia y diciéndole eso. Yo me imagino hago trasladar mi persona a ese tiempo y a ese lugar. Yo calculo que iba a pedir un púlpito que sea ciego como este, porque capaz que las rodillas podían empezar a golpearse entre sí de los nervios. ¿Sabe lo que es el pastor ir a decirle a la iglesia? Son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero ese era el concepto que Dios tenía de la iglesia. Ellos, el concepto que tenían de sí mismos eran ricos, se han enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. Para ellos ese era el concepto de ellos, pero Dios los puso los pies sobre la tierra y les dijo, pasa esto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo
a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese mismo silencio que sentimos acá, muy probablemente en la iglesia de la Odisea, cuando fue terminada de leer la carta, se sentiría. ¿Y ahora qué hacemos? Miren el concepto que tiene Dios de nosotros. Y nosotros pensábamos que estábamos bien. Verso 14 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel, sabemos, lo voy a repetir una vez más, se refiere al líder espiritual de aquel lugar, al pastor, al que estaba al frente de la congregación. Escribe al ángel. Dios le escribe al ángel referido al pastor, para que el pastor supiera lo que Dios tenía, el concepto que Dios tenía del lugar donde estaba pastoreando, de lo que estaban haciendo, para que lo supiera también la congregación. He aquí, esto se refiere a quién fue el que les escribió, quién mandó estas líneas, quién las escribió. Jesucristo. Amén. El ángel dice, para el ángel, ¿no? El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de creación de Dios, dice esto. Y estas son todas referencias al Señor Jesucristo, para que sepan, la iglesia sepa y tenga claro quién es el que manda esta carta. Jesús se identifica a sí mismo como el amén, el fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Las tres puntualizaciones que le hace a Juan cuando le está dictando la carta son esas. La primera referencia, el amén, una palabra que nosotros la usamos cotidianamente. Oramos y decimos al finalizar la oración, amén. Que así sea. Pero también tiene otras implicancias. La transliteración del hebreo, que significa amén, quiere decir que es algo cierto, es algo seguro, es algo válido, confiable y fiel. Cuando usted está diciendo amén, está diciendo algo que es cierto, que es seguro, que es válido y que es confiable y fiel. Muchas veces lo usamos y sentimos cuando estamos orando, cuando usted está orando, hay otras personas que están acompañando esa oración y usted está diciendo en medio de esa oración, amén. Hoy lo hicimos. Quiere decir que usted está oyendo lo que el hermano está hablando y usted está dando fe a eso que está diciendo el hermano y poniéndose también esa oración de su parte. O sea que usted está de acuerdo. Está afirmando, está confirmando esa oración hecha por alguno de los hermanos. Se usa por lo general al final de las oraciones, confirmando todo lo que se ha dicho. En el nombre de Jesús, amén. No se olviden de lo anterior. En el nombre de Jesús, amén. Jesús utilizó el amén también. En los evangelios tenemos varias expresiones de Jesús referente a este amén. Lo único, la diferencia es que Jesús lo usaba al principio. Normalmente la traducción en español utiliza de cierto os digo o de cierto os digo. Jesús usaba esa expresión y eso era el amén. De esa manera comenzaba, y en el libro de Juan hay 25 iniciaciones del Señor Jesús hablándole a su congregación, a la gente que lo escuchaba, de cierto te digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo. Esto es palabra fiel, palabra cierta,
palabra verdadera. Esto te digo, de cierto te digo, ten cuidado, presta atención, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No es tendrá o podrá tener, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Tú no serás condenado, mi hermano. Te presentarás al tribunal de Cristo y todo, pero vas a ser juzgado por tus obras, no por tu fe. Si creíste o no creíste. Si estás frente al Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo, es porque creíste en el Señor Jesucristo. Lo que Dios va a hacer en aquel tribunal es de acuerdo a tu obrar, de acuerdo a lo que Dios te ha dado como trabajo para ti en esta tierra. Te van a juzgar por tus obras, porque tu salvación ya está. Tienes vida eterna. De cierto os digo. En este pasaje en particular, cuando inicia hablándole al ángel, dice el amén, quiere decir que él es el testigo de Dios confiable y verdadero. Quiere decir eso. No es cualquier palabra la que está soltando el Señor en ese momento. Está soltando palabras que vienen directas de Dios Padre, a través del Hijo Jesucristo, dichas a Juan, para que Juan la transmita a la iglesia. El amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Cuando habla de fiel y verdadero, es alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Este es el fiel y verdadero. Cristo es aquel por medio de quien Dios creó todas las cosas. Por eso dice el principio de la creación. Y si usted va al libro de Juan, en el libro de Génesis, al principio de la palabra de Dios, nosotros nos vamos a encontrar ahí en el capítulo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué enfatizo? Lo que dice el Señor, hagamos. Está en plural, mis hermanos. No dice voy a hacer o hago. Dice hagamos. Dios Padre está diciendo eso. ¿A quién se refería? El hagamos. Al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso dice el principio de la creación. En Colosenses, mis hermanos, capítulo 1, verso 16. Preste atención a lo que dice el apóstol Pablo a esta referencia. Y dice así, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Jesucristo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Escuche, por medio de Él y para Él. Todo lo que fue creado por Él y para Él. Colosenses 1, 16. Seguimos con el pasaje central. No hubo elogios para esta iglesia. Lamentablemente no tenía, en ese momento no había ni nada de lo que hacía la iglesia era elogiable, sino que lamentablemente en ese momento era criticable por Dios. Y Dios se lo transmite. Versos 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente. Estás ahí, que sí, que no, que voy pero no voy, que hago pero no hago. Indecisiones. Y eso lo llevó a la indiferencia a la iglesia, referente a la obra de Dios. De esa manera comienza diciéndole el Señor en el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Yo conozco tus obras, sé que eres así. Te estoy hablando de esta manera y te lo estoy diciendo porque yo soy Dios. Yo lo sé todo. Yo insisto con esto. Y voy a insistir hasta que parta la eternidad. Dios lo sabe todo, mis hermanos.
Y gracias a Dios porque Él lo sabe todo. Si usted tiene suficiente confianza en el Señor y está viviendo un tiempo en el cual usted está en desobediencia a Dios, tiene la suficiente confianza porque Dios lo sabe, de ir a sus pies, pedirle perdón y pedirle también que restaure lo que está mal. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo y sabe cómo hacerlo. Por eso Gilberto hoy oraba: no queremos lo bueno, sino lo mejor. Y muchas veces es la restauración personal lo que necesitamos. Esta iglesia necesitaba una restauración, toda la iglesia. Posiblemente había algunos que se salvaron, pero toda la iglesia necesitaba ser restaurada. Seguimos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Cómo eres tú, mi hermano? ¿Eres frío o eres caliente? No que te calentás con otra persona, sino en tu relación personal con Dios. ¿Cómo eres? ¿Eres frío, especulador o eres caliente, fervoroso? Amén. Gloria a Dios. Bueno, no es para contestarme la pregunta. Es para que cada uno se analice y viendo cómo es su conducta ante el Señor, cómo es su comportamiento frente a todas las situaciones que la iglesia puede padecer, que en forma personales podemos padecer. Va a haber pruebas, va a haber lucha. En el mundo tendréis aflicción, siempre decimos eso, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. ¿Cómo eres frente a las aflicciones del mundo? ¿Eres frío o eres caliente? Debemos de analizarnos cada uno de nosotros. Lo que sí, hermano, no podemos ser es tibios. Voy pero no voy, como le dije recién. Hago pero no hago. Y estoy ahí, que sí, que no. Un amague, otro amague, pero quedamos ahí. Muchas ideas, muchos, vamos a decir así, que uno se entusiasma por algo, pero después no lo hace, ¿no? Salimos de la iglesia, conseguimos que el pastor nos predicara un mensaje estimulador, que nos reanima, que nos revive y todas esas cosas. Salimos de la puerta a predicarle a todo el mundo. Ya en la esquina empezamos a decir: no, a este no, a este otro tampoco. Porque no, ¿a qué? Ya que hablar. Entonces, ahí vamos viendo nuestro carácter de tibio. Porque el que salió de ese lugar o es tibio, o es caliente, o es frío. Debería ser. Seguimos. La iglesia tibia, el comportamiento tibio de los hermanos de la iglesia generó rechazo. Dice: te vomitaré. Si sos tibios en las obras del Señor, para el Señor, o en las obras que tú debes hacer al Señor. Porque recuerden, en Juan, cuando habla acerca de la salvación, dice: porque por obras no, porque fuiste creado para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera de Juan 1:9, ¿no? Entonces, ¿cómo eres respecto a las obras? A hacer el bien, cuando traes el vaso, al que te toca la puerta, eres cariñoso. A mí mis hermanos, Marcela es testigo, Joaquín es testigo, muchas veces están esperando afuera, aunque sean las 4 de la mañana, para recibir algo cuando yo salgo a trabajar. Y a veces siento dolor en el corazón porque en ese momento no tengo. Como hay veces que me queda algo sin vender, eso lo doy. Pero hay veces que son 2 o 3 personas. Y a veces son personas que me saludan en la calle y yo ni siquiera tengo idea de quién son. Pero seguro que fue alguna persona al que le di algo en algún momento. Porque también he parado por distintos lugares viendo gente hurgando en los canastos. Y no le miro la cara, me hago la acción que pueda llenar su panza y un que Dios te bendiga.
por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo se sentiría usted siendo vomitado por el Señor? La iglesia no recibió ningún elogio, mi hermano. Se la compara a las tibiezas de las aguas que recibía. Por eso decía que había centros termales en aquel lugar. El agua que venía a esa ciudad venía por cañerías, no de plástico, todo de piedra. El agua corría por esos lugares y era un agua tibia. Si usted quería tomar de esa agua, seguramente le iba a caer mal. Entonces, Dios hace esa referencia. Dice, no eres tibio, ni frío ni caliente, eres tibio. Por esa razón, para que ellos vieran un ejemplo de la vida cotidiana en la cual ellos estaban. La iglesia era indiferente, orgullo farisaico tenía, materialista, autosuficiente, arrogante, engreída espiritualmente, muy cómoda. No se preocupaba por las falsas doctrinas, ni por su fervor en la fe. El amén, Cristo, el amén, se refiere a la iglesia de esta manera. Como dije hoy, seguramente en sus inicios de esta iglesia no fue así. Fue a correr del tiempo que se transformó en eso. ¿Y qué fue lo que hizo que la iglesia, porque eso es lo que vamos a descubrir ahora, qué hizo que la iglesia se comportara de esa forma indiferente, orgullosa, con orgullo farisaico? ¿Lo conocen? Verso 17. Porque tú dices, la iglesia dice, los miembros dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que pensaba la iglesia de sí mismo, mi hermano. Eran ricos económicamente porque había una prosperidad muy importante en ese lugar. Era un centro comercial muy importante. Entonces todos llegaron a tener buena posición económica. Entonces ya, como quien dice, el dinero cegó los ojos espirituales. Raíz de todos los males es amor. Por algo existe ese proverbio. Y esta iglesia llegó a esa situación porque se enriquecieron. Acá dice que me he enriquecido, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Yo y yo. Y después yo. Esa era la condición de la iglesia. Sin embargo, a los ojos de Dios le dice claramente, son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Todos esos adjetivos, ¿no? Todos esos adjetivos usa el Señor para describir a los hermanos de la iglesia. Cuando dice, estuve buscando un poco de sinónimos, cuando dice desventurados, también lo podemos traducir como desgraciados, infelices, a los ojos de Dios. Estas personas que están bien económicamente, que no tienen problemas para pasar el día a día, que están solucionados sus problemas económicos, como abandonaron su vida espiritual al Señor, ante los ojos de Dios, son personas desventuradas, son personas desgraciadas y también infelices. ¿Cuánto rico usted ha escuchado los testimonios de personas que están en una buena posición económica y te dicen, tenemos un vacío espiritual que nadie lo puede llenar? Es la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Usted es un privilegiado. Mejor vivir en la pobreza que en la riqueza sin Dios. Usted sin el Espíritu de Dios en su vida, usted no va a alcanzar la felicidad. Podrá vivir un momento de felicidad, tiempos de felicidad, pero en un momento determinado de su vida, Dios le va a hacer reflexionar. Y Dios va a hablar a su corazón que sin Él no somos nada. En segundo dice miserables. También sirve la palabra infeliz o desdichado.
Fíjense en otras dos sinónimos que lo que se podrían usar. Avariento, mezquino. Así se describe a una persona miserable. Avariento, aquel que tiene avaricia por el dinero. Cuanto más tiene, más quiere. ¿Cuántos hay así, mi hermano? Y no es necesario irse a los ricos. Nuestra vida, ponga su vida por delante. Y yo vuelvo a lo que he predicado cantidad de veces a ustedes, mis hermanos. Tenemos una cosa y queremos otra. Cuando llegamos a eso, queremos otra. Está bien querer progresar, querer salir adelante, querer tener las mejores comodidades. Todo eso está bien, pero que no le quite el espacio al Señor que debe tener en su vida. Sea sabio, mi hermano, en lo que hace. Consulte con el Señor. Todos sus movimientos los presenta delante del Señor. O cuando dice, voy a cambiar de celular, va y lo cambia. Busque la presencia del Señor en su vida y pregúntele al Señor si es conveniente. O simplemente usted analiza con un nuevo celular qué ventajas va a tener. ¿Lo va a cambiar porque realmente necesita o porque el consumismo llegó a su vida también y lo lleva a eso? También dice, pobres, dignos de lástima. Dignos de lástima. Personas bien económicamente, sin embargo, Dios los describe como personas dignas de lástima. Después habla de ciegos. Yo quisiera abrir la palabra del Señor por un momento. Perdón, yo antes voy a hacer una referencia bíblica a la consideración de la iglesia y qué fue lo que enseñó Jesucristo. Eso yo me lo salté sin querer. Cuando ellos pensaban que eran ricos y eso, era como se consideraban a sí mismos. Sin embargo, la palabra de Dios en el capítulo 12 del libro de Lucas, se lo leo, de 16 en adelante, dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y les edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Está claro, mi hermano? Súper claro la enseñanza del Señor Jesucristo. Súper claro, mi hermano. Y eso era lo que estaba viviendo la iglesia de la Odisea. Necios. Se valían de sí mismos. En segunda de Pedro, ahora sí vamos al pasaje que quería compartir. En segunda de Pedro, capítulo 1:9, habla acerca de la ceguera. Y dice así, pero el que no, escuche bien, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Verso 5, para ir al contexto de lo que dice, porque acá dice, porque el que no tiene estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? Verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos,
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿La iglesia de la Odisea progresó en esto? No. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de esos antiguos pecados. ¿Por qué yo no tengo cierta posición económica que muchas veces nosotros anhelamos? Muchas veces es el mismo cuidado de Dios, porque sabe cómo es nuestro carácter referente a las ganancias que podemos llegar a tener. Porque sabe cómo nos vamos a manejar. Y tal vez, en algunos casos, estas situaciones de prosperidad le hacen mal a tu vida, como pasó con la iglesia de la Odisea. Que esto sea una aplicación para nuestras vidas, por lo que puede pasar con nosotros. El Señor sabe de qué cosa tú tenés necesidad. ¿No dijo eso el Señor Jesús? Antes de que se las pidamos, sabe de qué cosas tenés necesidad. Y si eso que pedimos no lo necesitamos en nuestra vida, el Señor no lo va a dar. Porque no lo necesitamos. Nuestra mente capaz que sí. Nuestro quiero también. Pero el Señor es más sabio que todos nosotros y toda la humanidad junta. Desnudos. Habla de la desnudez espiritual. Quedaron descubiertos desde el punto de vista espiritual la vida de esa iglesia. Pero a pesar de esta situación que vivía la iglesia, Dios tiene misericordia de ellos, como tiene misericordia de todos nosotros. ¿Y por qué vemos la misericordia de Dios? Porque Dios se lo está diciendo. Le envió una advertencia a la iglesia. Le envió un mensaje audible a todos los oídos que estaban ahí. Usó el pastor de la iglesia para hacerle llegar esa carta, para que la leyera la iglesia. Y a su vez se habla de que todas estas cartas de las iglesias del Asia Menor eran cartas en las cuales se transferían a otras iglesias y también eran leídas. Entonces la iglesia de Filadelfia sabía lo que estaba pasando en la iglesia de la Odisea. Lo mismo con Esmirna, con Pérgamo, con Tiatira. Todos sabían lo que pasaba en todas las iglesias y el concepto que Dios tenía de cada una de ellas. Pero no es con el fin de criticar. Tu iglesia hace esto. Es algo que tenemos que corregir, porque a los ojos de Dios está mal. Hemos depositado nuestra confianza en las riquezas y no en Dios. Lo debemos corregir. Iglesia de la Odisea, la misericordia de Dios está presente para ellos. Dios, sí. El hecho de que Dios le haya enviado el mensaje a la iglesia también significaba que la misericordia le estaba dando todavía esperanza. Ahí está. Esperanza, porque Dios se fijó en ellos. Exactamente. Y así es con nosotros también. Así es como nosotros podemos estar haciendo mal las cosas, porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Dios se encarga de mostrarnos. Ahora, ¿seguimos con la venda en los ojos o en la frente? Tenemos que dejarla en la frente para que detenga la transpiración, ¿no? Y nos caigan los ojos, que después necesitamos colírico, porque nos arde la vista. Seguimos. Dios anhela la restauración de la iglesia. Y eso buscaba Dios a través de este mensaje que le estaba diciendo a la iglesia. Seguimos con el pasaje central, versos 18 al 20. Y dice así: por tanto, yo te aconsejo, todavía el Señor, no solo que le hace ver las cosas, sino que también le manda un consejo. No dijo el Señor, arreglátela como pueda, como pasa con nosotros. Muchas veces entramos en ese territorio. Arreglátela como pueda. Vos generaste el problema. Ahora arreglalo.
No es tan así. No es tan así. El Señor le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese es el consejo de Dios, hizo manifestación el Señor. Oro refinado en fuego, esto es referente a la fe que deberían desarrollar la iglesia. Vestiduras blancas van a usar aquellas personas que vivieron una vida de santidad. Bueno, iglesia, vuelvan a la santidad delante de Dios. Han sido elegidos por el Señor para llevar una vida de santidad, apartados del mundo. Apártense del mundo. Viven en el mundo, pero no son del mundo. Para cubrir, vestiduras blancas para cubrir tu desnudez espiritual. Nueva visión a través del Espíritu Santo. Habla del colirio para sus ojos. Esto es el perdón de Dios para que puedan ver. Usted, después que pide perdón a Dios, que comprende el mensaje de salvación, que se arrepiente de su pecado y pide perdón a Dios, el mismo Espíritu de Dios que entra en su vida es el que va clarificando su visión y deja ver las cosas espirituales tal cual las debe de ver. Dios es misericordioso, mis hermanos, y de esta forma Él representa su misericordia también. ¿Cómo adquirir esto? Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Está claro eso? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Usted ama a su hijo? Amén. Claro que sí, todos amamos a nuestros hijos. ¿Y lo reprendemos? Sí. Porque lo amamos. Si no, vamos a tener un problema más serio cuando sea más grande. Problema de educación. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pero no es por mal, es por tu bien. Hoy no te das cuenta, pero cuando pase te vas a dar cuenta. Sé pues dos cosas: celoso y arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. Quisiera compartir en Hebreos capítulo 12 acerca de la reprensión del Señor, y dice así: y habéis ya olvidado, hablando de puesto los ojos en Jesús, hablando a las personas, a los hebreos que fue dedicado a este libro, dice: y habiendo ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, ya has olvidado esto que se te ha dicho: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Hijo mío, usted es un hijo de Dios, no desprecie la disciplina del Señor, porque Dios ama al que disciplina. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, ni desmayes, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Usted está recibiendo la disciplina del Señor y usted lo puede estar: ay, estoy bien chinchudo con todo lo que me está pasando. No puede ser. Barbaridad, el Señor me está disciplinando. Mi hermano, siéntase un privilegiado, porque si hay disciplina en su vida es porque Dios es su Padre. El Señor es su Padre y le ama. Y le ama. Usted está haciendo mal las cosas, lo está reprendiendo, lo está disciplinando, lo está castigando. ¿Pero para qué? Para que esto lo corrija y no lo vuelva a hacer. Porque Dios le ama. Pero si se os deja sin disciplina, el verso 8, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
no eres disciplinado, ahí sí preocupate, porque no eres hijo de Dios. Así lo menciona la palabra del Señor. Arrepentíos y sed celosos. La palabra celoso viene de una palabra griega seilo, con acento en la primera O, y quiere decir tener calor de sentimiento por el Señor. Tener calor de sentimiento por el Señor. Nosotros sabemos que el tema del celo es muy vidrioso, porque el celo con malas intenciones es destructivo. Ahora, el celo con buenas intenciones es edificante. Aquí te lo está mostrando. Tener calor de sentimiento ¿por quién? Por el Señor, por la obra del Señor, por lo que el Señor ha hecho en tu vida, por lo que Él puede hacer en ti y en otras personas. Fíjense en Hechos, capítulo 22, verso 3. Cuando Pablo se está defendiendo al pueblo, ¿cómo lo describen a Pablo? Yo de cierto, ¿cómo Pablo se describe a sí mismo? Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, el sumo sacerdote de aquel momento, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Pablo, sin ser convertido, era celoso de Dios, porque él había sido instruido en la ley judaica. Y él se describe a sí mismo como fariseo de fariseos, maestro de maestros, una persona muy titulada. Y él ante el pueblo dice, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Somos celosos de Dios? ¿Se acuerdan cuando predicamos en Nehemías, en los últimos capítulos? Los celos que tenía Nehemías por la casa de Dios, por la palabra de Dios. Fue una serie, mi hermano, que duró creo que un mes que estuvimos en esos capítulos de Nehemías. Y se destacaba el celo que tenía Nehemías, el amor que tenía Nehemías por el pueblo judío, por el pueblo de Dios. Esas cosas son las que debemos imitar. Verso 20. Verso 20, que lo que sabemos de memoria. He aquí, dice el Señor Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuevamente, manifestada la misericordia de Dios. Dios está dispuesto, a pesar de toda esa suciedad que tú tenés, que ha estorbado la relación personal conmigo y que te ha llevado a ser un ignorante ante el Señor, un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. A pesar de todo eso, el Señor te da la oportunidad. He aquí, yo estoy a la puerta. Mi hermano, analice eso. El Señor dice, yo estoy aquí a la puerta. Yo, el Señor Jesús. La iglesia estaba dentro del templo. Él estaba golpeando la entrada al templo. Por tanto, Jesús lo habían dejado afuera, mi hermano. Quien debería estar en su vida, dentro del templo, gobernando toda la adoración, la alabanza, la palabra de Dios y todo lo que se hiciera en el templo, está afuera. Golpeando. Anda a ver quién viene. El Señor le está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, alguno de las personas que están ahí, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Y van a ver cómo las cosas van a cambiar, cómo Dios te va a transformar. ¿Estás dispuesto a abrir la puerta? Porque usted la tiene que abrir. Dios golpea, pero el picaporte está por dentro, está en su mano. Quien abre es usted. Dios golpea, Dios llama, el Espíritu de Dios convence, la convicción de justicia, de juicio.
cosas lo hace Dios, pero usted Es la que decide. decide. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. No es, voy hasta el bar de la esquina, tomo un cafecito y después vengo. Usted abre la puerta, el Señor entra. Y dice, y cenaré con él. Establecerá un vínculo. Cuando usted invita a una persona a su casa a cenar o a almorzar, es para establecer un vínculo. Y ese vínculo con el Señor es para siempre. Cuando usted abre la puerta y deja entrar al Señor a su vida, Él genera un vínculo eterno, para siempre. He aquí, yo estoy a la puerta. Al que venciere, verso 21, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como yo he vencido a la muerte, ustedes también pueden vencer las tentaciones, pueden vencer los ataques satánicos, pueden vencer todo aquello que sale de su interior, de la concupiscencia de sus corazones, para establecer una relación con el Señor digna. He aquí, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué privilegio! En el futuro, esto es una promesa al futuro. Usted en el trono del Señor. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere tendrá su recompensa. Se puede también apreciar el amor de Cristo porque reprende a la iglesia, porque le llama la atención a la iglesia. Ese es el amor de Dios, que muchas veces nosotros no lo entendemos por nuestra mente limitada. Y en esto va mucho de lo que habló Rosa cuando expresó lo que ella siente. Hay muchas cosas que nosotros no podemos entender, pero por fe la debemos aceptar. La misericordia de Dios, la justicia de Dios, el perdón de Dios. Dios conoce tu situación. Conclusiones para terminar. Dios conoce tu situación. Yo conozco tus obras. El Señor sabe por qué camino estás andando. Cuando el Señor hable, debemos escuchar. Cuando el Señor te habla, debes escuchar. Debes prestar atención a lo que el Señor te está diciendo. Debemos colocar al Señor en primer lugar en nuestras vidas. La iglesia de la Odisea ocupó otro lugar. O sea, le dio al Señor salida. ¿Para qué? Para enriquecerse como ellos se enriquecieron y hacer que las riquezas ocuparan el lugar que debería tener el Señor en sus vidas. Generó el Dios de la riqueza. La prosperidad no debe transformarnos en personas religiosas. La misericordia de Dios son eternas. Debemos ser celosos por la causa de Cristo. Cuando entendemos que debemos arrepentirnos, hacerlo. Vamos a ponernos de pie, por favor, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias por este precioso momento que tú nos has permitido estar en tu presencia. Gracias por la verdad revelada por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos tenerla a nuestro alcance, Señor. Gracias porque tú te has manifestado de diferentes maneras, Señor, y con voz audible también hemos podido escucharte, Señor, tus reclamos a una iglesia que pueden ser también los reclamos a nuestra iglesia. Oh Señor, manténnos en la fe, Señor. Manténnos con vestiduras blancas, Señor. Muéstranos para vivir en santidad, Señor. Que nuestro anhelo sea vivir por fe, dar cada paso por fe, vestirnos de vestiduras blancas como le recomiendan a los de la Odisea, Señor. O sea, respetar la vida de santidad que debemos vivir delante
de ti, Señor. Tener la visión que nos da también a través del Espíritu Santo. Debemos ser celosos, Señor. Eso es todo lo que tú nos indicas a través de tus palabras. Celosos por la palabra, por lo que tú hiciste, por lo que tú haces, por lo que tú harás. Y vivir una vida de arrepentimiento. Cuando estemos equivocados, Señor, ser lo suficientemente valerosos, valientes, para pedir perdón y arrepentirnos, Señor. Hoy he entendido que hay una área en mi vida en la cual yo debo corregir. Oh Señor, cuando eso llega a nuestra vida, que nuestro arrepentimiento sea genuino, verdadero. Que demos vuelta, Señor, 180 grados y vayamos en otra dirección, en dirección contraria a la que estamos yendo, Señor, la cual nos lleva a la destrucción de nuestra vida espiritual delante de ti. Danos una iglesia sensible a toda necesidad, Señor, que podamos crecer en tu palabra permanentemente, Señor, no estancarnos, que las cosas de este mundo tampoco, Señor, sean motivo para retroceder en nuestra vida espiritual, mantenernos al margen de eso, que no nos acostumbremos al consumismo, Señor, a lo que tantas cosas este mundo hoy te ofrece, que sepamos vivir con lo que tú nos das. Haznos buenos administradores. Sabemos que todo lo que ingresa a nuestros hogares es porque tú has permitido que ingrese, Señor. Oh Señor, que entendamos eso, que seamos buenos administradores de lo que tú nos das. Que podamos administrar con sabiduría, Señor, todo lo que ingresa en nuestros hogares y en nuestras familias, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga